A partir de este momento, la felicidad del atardecer se convierte en un espacio de pandemia, de adultos, de juventud, de pensamientos, de actitudes, de políticas públicas, de vocabularios, de pymes, la licencia en sociología, Isa Acosta Niel. A partir de ahora, abiertamente. Uruguay se ha interpuesto en esta columna. Realmente los partidos nos cayeron mal. Está bien. Y ahora bueno, estamos mirando, pará, déjame hablar un poquito. Escuchá, yo quiero hablar un cachito porque hace mucho que no te veo. Marisa, ahora estamos mirando que el jueves que viene, no sé si nos juega Uruguay de vuelta, el jueves que viene, pero no sé, vamos a ver. Porque hay que hablar con Gastón acá. Voy a tener que hablar con Walter, che, porque se interpone en la columna. Sí. Sí, ahora no sé si con Walter o con el maestro Tavares, con alguien tenemos que hablar para que no se interpongan en nuestra columna. Está bien, porque la gente nos quiere escuchar. Sí. Quiere escuchar. Bueno, yo te decía para conversar hoy, en realidad el tema de las distintas formas de envejecer, teniendo en cuenta que el pasado 15, porque a nosotros nos gustó esto de las fechas y vamos a enganchar con el tema de las fechas. El pasado 15 de junio fue el día para tomar conciencia, se le llaman al día, contra el abuso y el maltrato en la vejez. Pero a mí me pareció importante traer este tema, porque este tema se ha puesto muy en evidencia con el tema del COVID también, que ha sido reiterado en nuestra columna, pero bueno, a raíz de de algunas infecciones que ha habido del Ministerio de Salud Pública en relación a algunos residenciales, que es importante también conversar sobre si eso es generalizado, no es así, o sea que es importante que la audiencia sepa que en general las condiciones de los lugares de cuidado de las personas adultas mayores que no tienen o no pueden ser acogidas por su familia por diversas razones, ¿no? Por el tipo de enfermedad que tiene, porque a veces también eso hay que demitificar un poquito de que dicen, ay, la familia qué horrible que no se hace cargo de los adultos mayores en algunos casos y por eso terminan, no. Bueno, hay lugares que son muy recomendables, que se hacen cargo, que realmente son en el marco de lo que es el cuidado de las personas adulto mayor de la mejor manera posible frente a algunas enfermedades. No es posible, no siempre es posible que la familia se haga cargo y continúe con su vida familiar, digamos, integrando al adulto mayor, que es las condiciones en las cuales cualquiera desearía que esto fuera así, ¿no? Entonces, me gustaría por eso separar lo que es el maltrato y el abuso en situaciones de vejez de lo que es la realidad de cualquier situación de los residenciales, que no necesariamente es ahí donde siempre se producen situaciones de maltrato. Entonces, bueno, eso por un lado trayendo a la toma de conciencia, ¿no? Y también la toma de conciencia de que no muchas veces el abuso o el maltrato simplemente es puede ser, por ejemplo, que golpes o falta de alimentación o falta de cuidados, sino que muchas veces nosotros cotidianamente con nuestros adultos mayores tenemos algunas conductas que podemos llamar, que deberíamos cuidar por lo pronto, que me gustaría llamarlo así. Como por ejemplo, hay algunas características que tienen a medida que aumenta la edad, con algún tipo de demencia, pero también con algún tipo de características de la propia edad avanzada, que es reiterarnos cuentos, tener sus tiempos un poco más lentos de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y nosotros a veces venimos como con ese frenesí del trabajo, de nuestra dinámica, etcétera, y no le dedicamos el tiempo, o le decimos, ay, eso ya me lo contaste, o eso, tal cosa, viste, como marcándoles de alguna manera que nos están reiterando una historia o una anécdota que ya nos la habían hecho antes, etcétera. Y eso también no se constituye maltrato, pero sí, o puede constituirse si esto es una conducta reiterada, pero sí son formas de relacionamiento que no están del todo buenas, porque lo ponen a la persona mayor en una condición de desigualdad cuando quieren participar, quieren interactuar con nosotros, con esto que hemos hablado muchas veces en la columna de la importancia de los vínculos, y bueno, los vínculos son distintos, así como son distintos con los niños, cuanto más adultos somos, cuanto más mayores somos, también demandamos otro tipo de atención, tanto emocional como física y en todo sentido. Entonces, es que me parece también como que los dos polos se encuentran, ¿no? Digo, en los niños y en los ancianos
como que tenemos que tener ese tiempo por ahí para escuchar quizás 2 veces el mismo cuento, para también bajar un poco, sacar un poco el pie del acelerador de que venimos, no sé, a 1000 del trabajo, de la calle simplemente, y bueno, decir, bueno, llegó el momento que tenemos que escuchar, ya sea al niño, pero hoy estamos hablando del adulto mayor, ¿no? Sí, y acá estamos hablando, bueno, en caso extremo, ¿no? Yo lo estaba poniendo, pero me gustaría también hablar de otros casos como cuando, por ejemplo, nosotros con los adultos mayores sentimos, nosotros digo los hijos, los familiares, etcétera, no vamos permitiendo, digamos, adaptarnos a las distintas condiciones que su situación de autonomía va generando. A ver si me explico un poquito con esto. A ver, hay casos, que eso sí se constituye maltrato, por supuesto, y tiene incluso andamiento judicial, que no se le permite hacer uso de sus propios recursos, porque hay alguien que les cobra la jubilación o la pensión. Entonces hay una apropiación de alguna manera de los recursos de esas personas para mantener el núcleo familiar a veces, en el mejor de los casos, y a veces no, con otros fines. Entonces eso es importante, pero también es en pequeñas medidas, a veces sin darnos cuenta, cuando no nos parece bien en los gastos que está teniendo esa persona mayor, propongo que se dialogue también, porque la persona mayor tiene derechos también a poder utilizar sus bienes de acuerdo a cómo lo entienda. Si es que está en uso de razón, por supuesto, si es que está dentro de ciertas características, pero si quiere gastarse su dinero, digamos, o tener cierto tipo de actividades que uno entiende que capaz que no serían las más adecuadas, pero no pone en riesgo ni su salud, ni su integridad, ni de ninguna manera, es importante que respetemos la autonomía del adulto mayor con respecto a la toma de decisiones, al manejo del dinero y a las actividades que quiere realizar, ¿no? Y que con eso también tengamos un poquito de ponernos en el lugar del otro y de dialogar con el otro para ver qué cosas se puede, está bien y hay cosas que no están bien, porque a veces también acá hay que tener como cierta flexibilidad porque se presta también a situaciones de engaño, pueden meterse en algunas situaciones que sabemos que aquello del cuento del tío, que está como de moda ahora, como ha habido como unos casos, también hay que estar alerta de que eso, no estoy hablando de esas situaciones en la cual uno ve que el adulto está haciendo cosas, la mujer o el hombre adulto mayor está haciendo cosas que están rayando ya con alguna cuestión que no está buena, o se está embarcando en alguna situación que puede llegar a poner en riesgo sus bienes o los recursos con los que cuenta. No estoy hablando de eso, sino de respetar las decisiones o las opiniones que las personas tienen sobre las cosas que quieren hacer y en las que se quieren desarrollar en esta etapa de la vida, que es muy importante, es una etapa fundamental de la vida y que es importante vivirla con plenitud, ¿no? Que vivirla de la mejor manera posible, porque hay gente que llega, como por eso yo te hablaba cuando conversábamos antes fuera de la radio, de meter esta cuestión, de conversar sobre esta cuestión de las vejeces, porque uno envejece de distinta manera, no es que todo el mundo se comporta igual, así como hablamos de las juventudes, porque hay juventudes con intereses distintos, en el tema de las vejeces, la gente que trabaja en la vejez, en el estudio de la vejez, también hace mucho énfasis en esta cuestión de las personas adultas mayores que llegan a la vejez en condiciones bien desiguales, digamos, depende de qué características socioeconómicas tengan, qué nivel de autonomía y física o mental tengan en esta etapa de la vida, etcétera. Entonces son cosas que hay que problematizar, o sea, no podemos generalizar en todas las situaciones como que todos es igual y tener una única forma de comportamiento. Pero frente al 15 de junio me importaba poner este tema arriba de la mesa y hablar de nosotros como adultos, que nos relacionamos con nuestros adultos mayores, desde un vínculo más saludable, más sano, más comprensivo también con sus características, y bueno, y ver de qué manera podemos convivir en una sociedad que integre de mejor manera a los adultos mayores y que son muchos en nuestra sociedad, y que los acompañe, digamos, y los acompañe saludablemente, ¿no? Sí. Entonces, un poquito por ahí era la propuesta de conversación. Escuchame una cosa, pero aparte, digo, como para unirlo
También a esto que estabas hablando ahora, se nos viene el sábado, el día que recién estaba leyendo yo, Marisa, en el Uruguay tenemos 365 días, pero el sábado, como que tenemos 3 fechas marcadas el sábado 19, ¿no? El nacimiento de nuestro prócer, seguro. El Día de los Abuelos y aparte la Jura de la Bandera también, ¿no? Sí. Hay 3 cosas el 19, pero también se viene el Día de los Abuelos y creo que también es oportuno, ya que estábamos hablando de esto, bueno, hay muchas medidas con respecto a esos abuelos que están por ahí en algunas casas de salud, pero también cuidar a esos abuelos que o están en sus casas o compartiendo casas que también hay que cuidarlos, ¿no? También me parece que pasa por ahí. Claro, yo quería reivindicar un poquito de esto. El 19 es el Día de los Abuelos. Para mí era una fiesta cuando era chica, por ejemplo, el Día del Abuelo, no sé qué te pasaba a vos, pero para mí, sí. Mi abuela Tita, bueno, yo era mucho más joven. Sí, bueno, vos siempre sos mucho más joven que yo, pero mi abuela Tita hacía como una fiesta para todos nosotros los nietos, recordamos con mucha alegría, y algunas de mis primas, por ejemplo, reprodujeron eso con sus propias familias, lo cual me encantaba, que era ir los 19 a la casa de la abuela Tita. Yo como buena gordita tomábamos chocolate y comíamos riquísimo, íbamos todos y era como ella con nosotros. O sea, no había muchos adultos, además de, bueno, nosotros teníamos diversas edades, los nietos, ¿no? Y las nietas, pero era como realmente esperado por todos nosotros el 19 de junio, el poder ir a la casa de la abuela Tita a saludarla y a estar con ella, porque el chocolate era famoso entre nosotros y era un encuentro que todas añoramos en nuestros recuerdos. Somos la mayoría mujeres, por eso digo todas, porque realmente la mayoría, cuando nos juntamos, recordamos, y las que lo hacen con sus nietos, las que tienen nietos y nietas, disfrutan mucho también de poder contarles lo que nosotros hacíamos con nuestros abuelos cuando éramos chicos, y cuando no éramos tan chicos también, porque por suerte mi abuela vivió hasta que yo tenía 21, así que fue un momento compartidos bien importante de intercambio y de poder estar con ellos. Marisa, así que, también, ahora que te escuchaba, y recordando por ahí algunos días de los abuelos, no solamente en la casa de la abuela, sino lo que era esa preparación y esos regalos y ese día en la escuela, ¿no? Que ahora, no sé si el año pasado o este año también, de acuerdo a esta pandemia, tampoco se ha podido compartir ese momento, ¿no? Digo, de que los abuelos iban a la escuela, sobre todo en las clases más chicas, me hace acordar, ¿no? Sí, en esto de revalorizar también los saberes de las personas mayores, me acuerdo de una actividad que se organizó en la escuela de mi sobrino hace unos años que me pareció bien importante, que era que el Día de los Abuelos iban algunos abuelos y abuelas de niños que iban a contar sus profesiones, de diversas profesiones, ¿no? Y se había juntado un grupo bien distinto porque había una abuela que había sido maestra, había un abuelo que había sido albañil, había otro que era carpintero, que continuaba con su actividad, había como gente como una que era costurera, y en la dinámica que habían armado las maestras en la escuela, lo importante era escuchar, bueno, las historias desde cuando ellos empezaron en su profesión hasta ahora, hasta el momento actual, cómo había venido cambiando el mundo del trabajo a lo largo de este tiempo, y bueno, qué experiencias tenían ellos que contarles a sus nietos. Y fue súper interesante para reivindicar y para poner a la audiencia, si hay alguna maestra escuchando, porque realmente me acuerdo que nosotros fuimos como invitadas y a escuchar, digamos, pero nos pareció, bueno, la pandemia hoy no permite este tipo de cosas, pero sí capaz que a futuro, porque todos nos sentimos muy bien, o sea, las personas que fueron a contar sus historias y los niños que estaban orgullosísimos de sus abuelos, los que eran protagonistas y los que no eran protagonistas también, en ese descubrimiento de que el mundo del trabajo había cambiado tanto. Me acuerdo que había una persona del medio rural que era alambrador y que había contado desde los primeros, bueno, se les había ido a los corrales de piedra, cosa que ya él no había participado obviamente, pero sí les hizo los cuentos porque en esa zona de Guichón hay muchos corrales de piedra,
¿no? En la zona de Cuchilla del Fuego, etcétera. Entonces, como que habían hecho esa anécdota y cómo el alambrador era una profesión muy importante en el campo y cómo la importancia de que eso se mantuviera en el tiempo, ¿no? Y fue una actividad preciosa, o sea que hay muchas cosas desde otros lugares que se pueden hacer recuperando, digamos, las historias de nuestros abuelos, pensando en este 19 de junio, ¿no? Y poniéndolas arriba de la mesa, valorizando lo que saben, lo que han aprendido de esa trayectoria de vida tan larga, y bueno, o tan larga o no tan larga, porque depende, hay abuelos de todas las edades, ¿no? Yo me quedo con la imagen fija de la mía, que era bastante más grande, digamos, que no era una persona joven. Pero qué importante también, Marisa, y me parece que vale la pena recalcarlo en esa actividad, qué importante algo que hemos perdido mucho y que se ha perdido mucho de escuchar al mayor, de escucharlo. Creo que esto se ha perdido de una manera impresionante, que ya no se escucha, es más, callate, viejo, que no sabe nada, y qué lindo que es por ahí escuchar esa historia, independientemente, como yo siempre digo, que sean verdad o que sean mentiras, pero qué lindo escucharlos, ¿me entendés? Me parece genial. Escucharlo y valorizar lo que les gusta, o sea, buscarle la vuelta también con las cosas que a ellos les gusta, que para ellos son importantes, porque ahí es muchas veces el sentido de la vida. Yo me doy cuenta a veces con cosas cotidianas que a veces uno le puede cambiar el día a una persona, sobre todo a una persona adulta mayor de edad avanzada, digamos, o que está muy sola, porque a veces pasa que está muy solo o que está muy sola, con un pequeño gesto, dedicándole un poquito de tiempo. El tiempo es una variable fundamental, claro, fundamental. El poder sentarte un ratito a escuchar, bueno, antes podíamos tomar mate, ahora no podemos tomar mate, pero bueno, sí sentarnos un ratito, escuchar lo que les pasa, aunque a veces haya una reiteración de los temas de salud, que suele ocurrir también, o una reiteración sobre algunos temas que se repiten y que a veces generan cansancio en las familias, ese tipo de vuelta con los mismos temas, en vez de recordarle que nos está volviendo a reiterar una cosa que nos reitera cada vez que nos ve, tratar de buscarle una vuelta y ponernos en el lugar de la otra persona y buscarle el lado positivo a esto, tratando de un vínculo sano, desde una comprensión de la situación de vida en la que se encuentra, para que todos vivamos mejor, porque en realidad uno se siente muy mal cuando también le dice, callate, ya me contaste eso, sí, como que sí. Hay como un hartazgo que tampoco nos ayuda en esto de tratar de comprender qué es lo que le está pasando a esa persona. Entonces, creo que de cara a este 19 de junio, con más razón, tomando las dos fechas, la del 15 y la del 19, dedicar un poco de tiempo y ponernos 5 segundos a pensar qué les gustaría a nuestros abuelos o a nuestros adultos mayores que podamos acompañar, especialmente este sábado, y capaz que, no sé, llevarle ese libro que le gusta, o recordarle eso que tanto le gustaba, esa canción, si le gustan las plantas, esa planta, esa actividad. Quizás podamos invitarlos a, bueno, si hace un lindo día, no como hoy que hace un frío espantoso, pero bueno, a tomar un poco de aire, no sé. Sabemos que también las visitas están restringidas por el tema del COVID, que son la población más vulnerable, con la que más tenemos que cuidar, pero bueno, de alguna manera capaz que una llamada, un gesto, que hace que esta cuestión sea diferente. Y como vos decís, el tiempo que se nos va volando, es muy importante para que dedicar el tiempo a los demás es parte de la atención y del cuidado. No es solo dar de comer, que la persona esté limpia, esté cuidada, sino que el sentarnos un ratito y el dedicarle tiempo, así la persona sea autoválida, con más razón también, es fundamental que lo podamos hacer. Y compartir con las distintas edades, con los nietos, con las personas más jóvenes también, y hacerle entender a veces a las personas más jóvenes, los niños o los adolescentes, de lo importante que es que ellos puedan dedicar algún tiempo a sus adultos mayores en escucharlos, en aprender, en vincularse desde ese otro lugar, en contarle también las cosas que les pasan y las cosas que a ellos les interesan, preguntarles cómo era en su época, cómo se relacionaban. Los jóvenes hoy no entienden, o los niños no pueden entender que nosotros vivíamos sin celular, muchos sin televisión, capaz que nuestros abuelos, se ven medio rural más todavía,
que el teléfono había que discar así, o en el campo había que darle manivela. Entonces, esas son historias que hasta a los niños les parecen muy interesantes a veces, muy divertidas. Entonces, como que buscarle la vuelta con cuál es el tema, cuál es la historia que puede hacer que ese vínculo se fortalezca, digamos, y que estemos mejor como sociedad. ¿Quién puede, qué gurí por ahí puede creer que ahora tengamos la posibilidad con el celular, ponele, de estar haciendo esta columna a través de Instagram y estar mirándonos, y antes ibas a Antel y tenías que hacer una llamada a Montevideo y te decía, quédese 20 minutos, 30 minutos que ya lo vamos a llamar, y te decían, cabina 4, su llamada a Montevideo, por ahí dice que no sos tan joven, ¿eh? Te sigue joven vos. Yo me acuerdo cuando iba a la playa, con Pelo, cuando yo iba a la playa, que me iba a La Paloma, en una época con unas amigas, sí, cuando era joven, y a estaba todo bien con nuestros padres, y había que hacer aquella fila eterna, en la calle Solari, ahí donde estaba Antel, esperando que nos tocara el turno para que nos mandaran a la cabina correspondiente a reportarnos que estaba todo bien en las vacaciones. Imagínate que ya eso, que lo contamos nosotros, ya es una anécdota impresionante, porque para los gurises no existe, no pueden creer, vos te olvidaste el teléfono 5 minutos y ya es un grave problema. Así que bueno, el tema de la comunicación es otro tema que ha cambiado un montón, y por suerte existen estas formas que a veces hay que acercarlas también, porque los adultos mayores, sobre todo en época de la pandemia, se ha hecho un énfasis bastante fuerte en la inclusión digital, en tratar de que estén conectados, de que se busquen estas alternativas. Estuvo el plan Ibirapitá, que los acercó con el tema de las tablets, etcétera, pero no siempre la tecnología les resulta amigable. Entonces, bueno, ayudemos de la forma que sea para que esto sea posible, a lo mejor con la intermediación de un nieto o de alguien que lo ayude desde la paciencia y no desde venir, que te lo resuelvo, viste, como con cierta molestia, podemos tener mejor, sí. Marisa, hablaba de comunicación y quiero, antes de despedirte, dejarte un deber. Esto que nos pasa, ¿somos esta generación quizás la culpable o no de decirle, de no hablar con nuestros hijos y decir, anda a escuchar al abuelo, anda a hablar con la abuela, o viste que se ha perdido esto que hablábamos recién, ¿no? Y es esta generación la que se lo pasó por alto, porque esta generación capaz que escuchaba a nuestros abuelos. Ahora, no fuimos lo suficientemente buenos docentes en decirle a nuestros hijos o a nuestros nietos, decirle, vos escuchá al abuelo lo que dice. Te lo dejo para el jueves que viene. Me parece un gran desafío, porque creo que ahí tenemos que hablar de todo lo que ha cambiado en nuestras sociedades, también en términos de las formas de socialización, de estas otras formas de vincularnos, del contacto con otros y lo que está también jugando el tema de las redes sociales, y bueno, y el tema de las jerarquías en términos sociales, que creo que también ahora se ha dibujado un poquito, y bueno, es importante reflexionar y conversar sobre esto. Así que bienvenido a la consigna que acabas de poner arriba de la mesa. Gracias, Marisa. Gracias. Y no hablamos de Artigas, nos faltó Artigas, pero por lo menos sabíamos que el 19 de junio era su fecha. Sí. Nos faltó Artigas, nos falta la meseta, extrañamos la meseta en Paysandú mucho. El encuentro con el patriarca nos hace falta, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, Copelo, ya vendrán tiempos mejores y nos encontrará mejor a todos. Totalmente, y que te tenga acá, no a través del teléfono. Bueno, obvio, y que te podamos ver en el teatro, vos, y no solo a través de la tele. También eso, Gracias, Marisa, buen fin de y nos estamos viendo el jueves que viene. El jueves que viene nos vamos a ver. Viene, si no fue Uruguay, y si no veremos. Gracias, chau. Chau.